Entonces, el arte sería esa aparición sensible de la idea, ¿no? Ese camino para llegar a conocer el espíritu absoluto de la filosofía. Entonces es necesario, ¿no?, el arte para el pensamiento filosófico. Por otro lado, este contacto con lo sensible que permite el arte, ¿no? En donde dice, si bien la obra no pertenece al orden de la sensibilidad inmediata, porque porque es la manifestación del espíritu absoluto, es decir, no copia las cosas, ¿no?, sino que manifiesta el espíritu absoluto. Entonces el arte no es una mera copia. No sé si les ha pasado, ¿quién no tiene algún amigo, amiga, amigue aficionado al arte? Entonces les gustan copiar fotos, ¿vieron? Entonces, a veces, como uno se dedica al arte, nos regalan esas copias de fotos. Son lindos ejercicios, lindas, y esto queda acá y muere acá, lo voy a tachar a esto que estoy diciendo. Podríamos decir, bueno, qué lindo ejercicio, qué buena manera de pasar el tiempo en algo más creativo, pero no es una obra de arte eso, ¿no? Porque, ¿qué diría Hegel? Le falta el espíritu absoluto. Es decir, se quedaron en una copia de una forma nada más, en una apariencia, y no nos enseñaron nada, no dice nada, ¿no? Vieron que cuando uno a veces o va a ver una obra de teatro o escucha, bueno, en el caso de la música suele pasar también, ¿no? Uno no llora, no se emociona, no le pasa nada, sigue anestesiado, ¿no? Y tiene que ver con ello, ¿no? Entonces, lo que genera el arte es lo que justamente es negar es decir, necesita de presentarse como una cosa, como algo en el orden de lo sensible, pero lo niega, porque no es eso. Es eso, pero no es eso. Parezco una, ¿no? Para decirlo con palabras de él, dice, la apariencia del arte tiene la ventaja de que es una apariencia que se supera a sí misma e indica algo espiritual, estoy rompiendo la lámpara, que debe aparecer a través de ella. A través de la experiencia vemos algo que no es ella misma, ¿no? Ese sería el momento positivo. La apariencia es superada, la sensibilidad inmediata se supera y nos eleva. El momento negativo, o sea, niego esa apariencia para irme a otro nivel. Y viene el momento de síntesis donde el arte señala, hace elevarnos hacia eso espiritual, ¿no? Es decir, si comprendemos el arte ya no nos pegamos a la realidad inmediata como única realidad, ¿no? Es decir, una vez que conocemos el arte, ¿qué es lo que nos enseñaría? Es espíritu absoluto. Entonces, no nos vamos a quedar en las meras cosas, para ya ir anticipándoles algo de Danton. No nos vamos a quedar en las meras cosas, no nos vamos a quedar en este mundo. Ya una vez que entramos, no podemos salir, diríamos, ¿no? Entonces, ya empezamos a preguntarnos qué es lo que aparece, qué clase de apariencia se trata. Es decir, la obra se manifiesta en esa esfera de lo sensible, pero niega lo sensible. ¿Se entendió? Entonces, cuando vuelvo al ejemplo de Berni, cuando vemos en Berni, no es lo que mejor, diríamos, la obra de Berni no se explicaría por la técnica, es decir, sin circunscribir y achicar para decir que Berni usaba materiales de las villas para, entonces, como yo voy a hacer, a copiar imágenes de la villa
y usar materiales de desechos, voy a ser artista. No, nada más lejos. ¿No? ¿Cuántos tenemos que con sus imágenes terminan haciendo una imagen mentirosa? ¿No? Es decir, ¿cuántas veces vemos obras que buscan así ser como muy sociales, pero en realidad mienten, no le creemos? En el teatro se usa mucho, es decir, no te creo nada lo que me estás diciendo. Cuando los personajes sobreactúan, los artistas, perdón, los personajes no, cuando sobreactúan, cuando no les creemos, tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que plantea Hegel, ¿no? Es decir, eso sensible termina siendo superado, termina siendo, ¿no? Porque es el camino para llegar a ese espíritu absoluto, a eso verdadero, a esa idea, ¿no? A eso que es ese contenido que no puede existir sino de esa manera, con esa forma, con esa apariencia. Entonces, la importancia entre estos dos ejes. Y yo quería hoy cerrar Hegel, pero bueno, hacemos si no... bueno, yo les dejo abierto para que hagan si se recopan, la segunda parte, si no seguimos la clase que viene. Porque en la segunda parte yo lo que les saqué es la parte en donde él define al artista y aparece esta idea de genialidad. Y esto vincúlenlo con la idea que veníamos hablando de la libertad, ¿no? Es decir, si yo no manejo la técnica, no soy libre, ¿no? Les anticipo y corto acá. Él se pone, ¿no?, a cuestionar a otros artistas y a ver, bueno, ¿cómo defino, ¿no?, al artista que rompe reglas, que tiene... y entonces termina planteando justamente esta importancia de el conocimiento, y que ese conocimiento dice... Por tanto, en este sentido, un arte necesita más que otro de la conciencia y del conocimiento de tal contenido. La música, por ejemplo, que solo se relaciona con el movimiento totalmente indeterminado de lo espiritual interno, con los tonos del sentimiento carente, por así decir, de pensamiento, le es necesaria poca o ninguna materia espiritual. Bueno, acá él hace toda ninguna inspiración ayuda aquí a la habilidad, sino solo la reflexión, el ejercicio y la práctica. Tal habilidad es empero necesaria al artista para dominar, acá está, el material externo y no ser obstaculizados por su aspereza. Es decir, que el material no te obstaculice la manifestación del espíritu absoluto. ¿No? Esto es súper interesante, fíjense, la riqueza, esto de plantear la importancia de la libertad del artista. ¿Cuándo el artista es libre? Cuando conoce todo y hace lo que quiere. En concreto sería eso. Voy a morir con estas... en nombre de Hegel se dicen muchas cosas y yo estoy cometiendo, pero bueno, si ustedes comprendieron lo que estamos tratando de observar, esto de el arte libre. El arte bello es arte libre, bello y libre estarían en el mismo parangón. ¿Por qué? Porque esto que veníamos diciendo, no está al servicio de nada, no copia nada, no imita nada. De última, si yo después veo la relación con la naturaleza, es otra, va por otro carril el que sea una representación de la naturaleza, porque lo que me está queriendo decir es otra cosa. No se queda simplemente en la imitación de la cosa, sino que busca ese espíritu absoluto, manifestar ese espíritu absoluto.